Buenas tardes. Bueno, como hemos dicho muchas veces ante esta consulta, nuestro Gobierno no tiene ningún tipo de complejos para ocupar las herramientas que el Estado de Derecho nos proporciona. No solo lo estamos diciendo acá, lo hemos demostrado en los hechos. La elección de los instrumentos que se ha definido en esta oportunidad obedece a una evaluación y también al examen de otras experiencias, que nos muestra que para los fenómenos que estamos viviendo, particularmente en las zonas urbanas densamente pobladas, intervenciones de este tipo, como las que ha aquí relatado el presidente, son las que pueden hacer la diferencia. Eso no significa que queden excluidas otras herramientas, pero en este momento la prioridad está puesta en echar a andar este plan y este refuerzo de las protecciones policiales, que además es una condición para que el plan funcione correctamente y no tengamos más pérdidas de vidas. Le queríamos consultar precisamente, o que nos explicara bien de dónde provienen los 1.500 millones de dólares para que desglosemos bien, en ese sentido, el presupuesto que se va a tener anualmente para estas mejoras a las policías y a la seguridad. Sí, muy buenas tardes. A ver, lo primero, cierto, es que es importante tener claro qué es lo que significa este orden de magnitud. Y lo ha mencionado el presidente en su intervención. Estos 1.500 millones de dólares anuales en régimen, unido al incremento que ya tuvimos en el presupuesto del 2023, significa un aumento de 40% en lo que el Estado gasta en las funciones de seguridad ciudadana y de administración de justicia. Para entender de dónde van a venir los recursos y cómo se van a ir incorporando, es importante entender en qué se gastan. Entonces, dentro del destino de estos recursos, hay algunos que están ligados a medidas administrativas, por ejemplo, la adquisición de equipamiento, de implementos de protección para las policías. Hay otras que están asociadas a reformas, como es el caso de las reformas a la planta de personal de la Fiscalía, del Ministerio Público, tema que fue discutido en la Ley de Presupuesto y que quedó como un compromiso para este año. Y hay otras que tienen que ver con los costos en materia de personal, en las policías en particular, sea en términos de dotación o en términos de remuneraciones. Por lo tanto, parte de estos gastos se pueden ir aplicando inmediatamente, aquellos que tienen que ver con medidas administrativas, y otros van a ir asociados a proyectos de ley que se van a ir enviando al Congreso. Eso significa entonces que durante el año 2023 vamos a tener mayores gastos por las medidas que ya se vayan implementando. Algunos de esos gastos van a ser por una parte del año y otros, ¿cierto?, se van a incorporar en el presupuesto del año siguiente. La parte que corresponde a mayores gastos en el 2023 se va a financiar con cargo a recursos para emergencia que están en el Tesoro Público. Todos los años el Tesoro Público reserva recursos para situaciones de emergencia, los vamos a aplicar a este propósito. También hay recursos que se van generando en el año que no tienen un destino comprometido. Por ejemplo, los que tienen que ver con la evolución de los ingresos también van a ir a este propósito. El resto se va a ir reflejando en los informes financieros de los proyectos de ley que se envían y se van a incorporar en los presupuestos a medida que se vayan necesitando los recursos. Es decir, por eso el presidente habla de 1.500 millones de dólares anuales en régimen. O sea, una vez que todas estas medidas estén en aplicación, va a implicar un mayor gasto por esas magnitudes. Por supuesto, para los años próximos no podemos seguir usando recursos de emergencia. Tienen que incorporarse dentro de los presupuestos regulares y para eso, por supuesto, necesitamos los ingresos correspondientes y esos ingresos son los que esperamos que provengan de la reforma tributaria. Ministra Camila Vallejo, nos gustaría consultarle, el presidente dice que se llama a la unidad en estos momentos de crispación, sobre todo a la clase política. Sin embargo, en su propia alianza de gobierno es donde se ha visto la mayor cantidad de recriminaciones. En la última hora hemos visto presidentes de partido cuestionando al alcalde oficialista, etcétera. ¿Qué llamado hace el gobierno a sus coaliciones en este momento en ese sentido? Quisiera hacer dos llamados, ¿no? Hemos visto de todo tipo de declaraciones
estas últimas semanas y particularmente las últimas horas. Como gobierno tenemos la responsabilidad de no caer en la pequeñez política y no responder a la pequeñez política. Venga de la declaración del político que venga. Este es un momento de conmoción, de dolor, y la ciudadanía necesita que los poderes del Estado y particularmente este poder, el Poder Ejecutivo, independientemente del dolor, independientemente de la rabia que se está sintiendo, actúe con racionalidad y con templanza. Como decía el presidente de la Cámara hace unas horas atrás, y que además trabajemos para rascar donde pica. Porque por muchos años, si no décadas, la ciudadanía ha tenido que escuchar frases grandilocuentes, peleas políticas, guerras de cuña, utilizaciones del legítimo miedo de la población y su sensación de inseguridad para hacer campañas políticas o para golpear al de al lado. Y así no hemos avanzado todo lo que tenemos que avanzar. Por lo tanto, nuestra preocupación, nuestro centro, es actuar con racionalidad, con templanza, con sentido de unidad y con una adecuada articulación y coordinación de los poderes del Estado. Hoy día los poderes del Estado se están movilizando y están trabajando para enfrentar el tipo de criminalidad que estamos viviendo, que antes no lo conocíamos y que hace pocos años empezó a aparecer en nuestro país, que es más temerario y que requiere mayor inteligencia para poder enfrentarlo. Por lo tanto, lo que podemos señalar a todos y todas, los nuestros y los del frente, es un llamado al orden, un llamado a la racionalidad, un llamado a sumarse al sentido de responsabilidad y no al de la utilización política de un momento que es difícil para el país. Eso es lo que queremos decir, insisto, para todos los sectores políticos y para la ciudadanía en general. Nos necesitamos en este momento. Esto no es un juego. La seguridad de las personas no es un juego. Y tenemos que proteger la seguridad tanto de la ciudadanía como de nuestras policías. Por lo tanto, el llamado es a trabajar y a trabajar. Hola, buenas tardes. Pregunta para el ministro de Justicia, don Luis Cordero. Ante el anuncio que hizo la Fiscalía Nacional de pedir prisión preventiva a todos los extranjeros ilegales, ¿cuál va a ser la coordinación precisamente con el Ministerio Público? Y además, ¿habrá algún tipo de operativo especial e incluso capacidad carcelaria para acoger en caso que se obtengan masivamente esas personas? Lo que ha informado el fiscal nacional en una reunión que tuvo hoy día con los 4 fiscales regionales de la región metropolitana, es que se va a dictar una instrucción, por lo menos por ahora, el lunes probablemente se va a extender a todo el país, que respecto a todas aquellas personas que están sin acreditar su identidad mediante documento oficial y que hubiesen cometido delito, la decisión de los fiscales va a ser solicitar prisión preventiva mientras se determina adecuadamente su identificación. Uno de los problemas centrales que tenemos en el caso nuestro es que en ese tipo de situaciones no tenemos mecanismos de enrolamiento integrados, lo que va a disponer el Ministerio de Justicia, y ya se conversó también con el Ministerio Público, es un mecanismo de coordinación para que así opere, por lo menos en el caso del Centro de Justicia de Santiago, a través del registro civil. Este es un mecanismo que el Ministerio Público ha anunciado como parte de la solicitud de sus fiscales. Corresponderá a los jueces acoger o no esas solicitudes. Respecto a si tenemos o no tenemos capacidad en los centros penitenciarios, como yo he señalado en otras oportunidades, especialmente en los debates de estas 2 últimas semanas, es necesario que todos tengamos presente que el número de privados de libertad ha ido en un aumento sostenido en el último año en particular, y las proyecciones para los meses que siguen a inicio del próximo año son equivalentes. Lo que ha estado haciendo Gendarmería hasta ahora es habilitando nuevas plazas, pero es evidente que estamos en una situación de aumento especialmente de la prisión preventiva y que tiene discriminaciones distintas según sea la zona norte, centro o sur. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes.